en el otorgamiento del crédito tiene que ver con la garantía ofrecida. A mayor garantía, menor tasa de interés. Sí, es como la moneda. Si es más moneda extranjera, menor tasa de interés. Y tiene que ver un poco también con el tema del recupero. Pero ahora lo importante es tener en consideración que, ¿por qué vos decís, si me otorga una hipoteca, yo tengo una tasa de interés de un porcentaje? Si es en moneda extranjera, del 14 anual. Ahora, si es en moneda de curso legal, vos vas a decir, ah, no, de curso legal tengo que partir de la base que voy a tener que tener una tasa variable. ¿Por qué una tasa variable? Y porque con la inflación que hay, yo no puedo proyectar una tasa que me cubra frente a la desvalorización monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, tomás otra tasa que obviamente va a ser mucho más grande. Porque cuando vos hablas de una moneda extranjera, hablas de una tasa de interés en base a una moneda que tiene muy poca depreciación anual. En cambio, la nuestra tenés la depreciación más la tasa pura. Claro. ¿Comprende? Y a partir de ahí es que uno va mirando, obviamente, el tema de las garantías. Un crédito personal tiene una tasa de interés mucho mayor a un crédito prendario y tiene el crédito prendario tendrá una tasa mayor a un crédito hipotecario. ¿Por qué? Y porque también un vehículo también se deprecia. El margen de depreciación del vehículo obviamente es mayor que el de un inmueble. Son todas combinaciones que tienen que ver, obviamente, y también van a tener que ver con el tiempo de otorgamiento del crédito. Por eso, generalmente, un crédito hipotecario, que hoy no los tenemos en plaza, ¿por qué? Y porque un crédito hipotecario necesita de mucho tiempo para la devolución del dinero. Claro. Entonces, ¿por qué no los tenés? Y porque en una economía inflacionaria como la nuestra, se hace impredecible la tasa de interés y por lo tanto, eso te implica que vos, para cubrirte como una entidad financiera, tengas que establecer otros recaudos que van a ser imposibles de conseguir una plaza. ¿Entienden? Entonces, Sí, son muchas variables que en el otorgamiento del crédito vos vas a ver. ¿Mm? Bien, muchas gracias, doctor. Por favor. ¿Alguna otra pregunta más sobre los temas que han visto? ¿O seguimos con recursos? Sí, doctor, Ernesto, para hacerle... ¿Cómo le va? Disculpe que no habilite la cámara, pero mi conectividad es bastante deficiente. La cámara, con respecto... para qué sirve? Perdón, la cámara, ustedes no se dan cuenta, pero a mí me sirve para saber cuando no entienden algo. Cuando yo veo que me ponen cara de que no entendí, eso hace que yo pueda darme cuenta y entonces poder explicar de alguna otra manera que sea más entendible. Sí, Ernesto, te escucho. No, mi consulta radica porque también está en el último trabajo práctico y más o menos esbocé una respuesta con la última clase que tuvimos con el doctor Furundarena, pero me quedaba la duda de, suponiendo que se cumple el monto mínimo del agravio, los 500 IUD, etc. En caso de que se viole el principio de congruencia, ¿el recurso es el de nulidad o el de inaplicabilidad? No, es el de inaplicabilidad de ley. Porque precisamente, claro, en realidad la incongruencia te podría llevar a la nulidad de oficio. ¿Te acordás que lo vimos el otro día? Si la incongruencia es tan grave que no te permite a vos desarrollar correctamente el recurso extraordinario de inaplicabilidad. Pero no violaría, digamos, el artículo constitucional que dice que el juez debe abordar cada uno de los temas. No, tengan en cuenta esto, chicos. La inconstitucionalidad, como está tipificada de nulidad, son los 3 recaudos que vimos el otro día. Omisión de cuestión esencial, voto individual y fundamentación legal. Bien. Entonces, esos son los 3 recaudos porque se trata de una nulidad o de una nulidad constitucional que te la aparece indicada. El defecto de la congruencia tiene que ver con una respuesta
por ejemplo, una congruencia extra petita. Justamente les cuento hoy, estaba trabajando un tema donde planteo una aclaratoria. Desde mi punto de vista es claramente una incongruencia, donde me resuelven un recurso de apelación y me incluyen en la... Cuando se habla en la parte del desarrollo, en los considerandos me incluyen a mi cliente que no había sido mencionado en la apelación de la parte actora. Es decir, rechazaron la demanda contra mi cliente y el otro litisconsorte apela y la mandan a llevar contra el otro litisconsorte, que era la compañía de seguro, y me incluyen a mí por este tema. ¿Saben lo que es la apelación adhesiva? La Sí, apelación cuando adhesiva, apela uno y va el otro también. no. Es decir, cuando vos no tenés agravio para apelar. En mi caso particular, yo no tengo agravio si gané. ¿Que es verdad? Si yo gano, ¿para qué voy a apelar? Por ahí no puedo estar de acuerdo con los fundamentos del pronunciamiento, pero si me dieron la razón por otros fundamentos, ¿cuál es el agravio? Ninguno. Pero pueden regularle un monto menor al que usted pidió, aún ganando. No, no tiene nada que ver. Eso ya es otra cosa. Eso, Bueno. ahí hay agravio. Yo te estoy hablando de la sentencia, del monto, digamos, de lo que es objeto de la pretensión. En este caso se trataba de un daños y perjuicios contra una compañía aseguradora y una institución financiera. Rechazan la demanda contra mi cliente, que es la institución financiera, y hacen lugar a la demanda contra la entidad aseguradora. Cuando recurre la actora, yo apelo porque en este caso no estaba de acuerdo con la imposición de costas. Obviamente, apeló también la compañía de seguros y apeló el actor. ¿Qué pasa? Cuando yo miro la apelación del actor, no miro en los agravios que mencione a mi cliente. Solamente se agraviaba de los montos de condena, con lo cual, que por el principio de adquisición procesal, principio de congruencia, yo quedé afuera de la demanda. ¿Por qué? Porque quedó firme la sentencia de primera instancia en la parte que excluía a mi cliente. Sin embargo, en la Cámara, cuando resuelven, revocan la sentencia contra el otro demandado, contra la compañía de seguros, y hacen lugar a la prescripción. Y después me dicen por la apelación adhesiva que también van a ratificar la condena y tratan el tema de la institución financiera. Si no era un tema que venía dentro de la resolución necesaria de la compañía de seguros. ¿Por qué me hablan de apelación? Y esto es un caso de claramente de incongruencia. Ahora bien, desde mi punto de vista, que viola precisamente el principio de congruencia, que viola el derecho de propiedad de mi cliente, y por lo tanto, ahora, ¿yo puedo apelar de esa sentencia? No, porque en definitiva, y se ratificó la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda, pero por otros argumentos. ¿Y quién lo sometió a decisión? Si el 272 del Código Procesal dice que la competencia de la Cámara se abre en la medida de la apelación, es decir, de la habilitación en la apelación. Y acá no hubo nadie que viniera a agraviarse de la sentencia que rechazaba la demanda contra el banco. Bueno, y la realidad es que eso es incongruencia. Incongruencia que además viola el derecho de propiedad. Pero ¿yo por dónde tengo que ir? ¿Por nulidad? No. Eso es una violación a las normas de la congruencia. Al 272, que le dice que la Cámara no puede fallar sobre puntos no propuestos al juez de primera instancia y en la apelación. Y eso es inaplicabilidad. ¿Está claro? Por eso digo, siempre... Bien, sí, ahora sí. Entonces, siempre recuerden que en el tema de los recursos extraordinarios son tres caminos, claramente con causales propias. Por eso es tan importante identificar el error para luego poder plantearlo y eligiendo la vía adecuada. Partiendo de que no hay recurso indiferente. Porque no hay recurso indiferente.
Y esa excepción que mencionaron en clase recién ustedes, de la nulidad de oficio de la sentencia. Claro, en realidad lo que yo te quería mostrar es que si bien no hay recurso indiferente, por vía del tratamiento de una inaplicabilidad de ley, los jueces de la Corte verifican que la sentencia adolece de serias deficiencias en su congruencia, en las narrativas. Yo siempre les digo que una vez lo que ocurrió en Mar del Plata, lo que salió como sentencia era el borrador de la sentencia, el borrador que circula entre los jueces. Y el juzgado y la Corte, cuando le llega a tratar el recurso de inaplicabilidad, dice: esto es un borrador incongruente, porque no tenía hilo, no guardaba una hilación. Fíjate, por ejemplo, fíjate este punto que le decía un juez al otro juez. ¿Comprenden? Era un borrador, no era la sentencia. Claro, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿y esto qué va? ¿Por inaplicabilidad de ley o va por nulidad? ¿Tenía voto individual? Tenía voto individual. ¿Había omisión? No había omisión. Había una incoherencia total que no permitía ver una narración coherente en el pronunciamiento judicial. Claro. Por eso yo digo, indirectamente, el único caso que uno conoce de recurso indiferente es la nulidad de oficio. ¿Por qué? Y porque la Corte, ¿se acuerdan cuando yo les dije a ustedes? Acá la Corte de oficio dicta la nulidad. ¿Por qué? Y porque la nulidad, como yo les explicaba el otro día, es siempre a pedido de parte. ¿No? Muy bien. Una Nos queda una- consultita, le paso una consultita que no tiene mucho que ver con este tema. Sí, Leandro. Teóricamente, si todo bien, hay algunos que nos recibimos con esta materia. ¿Hay que esperar la semana de la corrección del examen o a los que se están por recibir los corrigen antes? Habitualmente, siempre cuando era presencial, los corregíamos en forma inmediata. ¿Y no se podrá hacer así? Bueno, si ustedes mandan un correo de aquellos que se reciben con esta materia, no hay ningún inconveniente que lo miremos ese día. ¿Se lo mandamos a usted directamente por intermedio del campo? Sí, mandalo a través del campo, ¿eh? No hay Bien. ningún inconveniente. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, nos quedó un solo recurso. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Sí, Raúl. es sobre un poco sobre el tema, no me quedó muy claro, sobre el tema de la casación positiva y la casación negativa. ¿Qué significa uno y otro? Bueno, casación negativa es muy fácil. Casación negativa implica que yo caso el fallo, lo revoco, pero no resuelvo el fondo del asunto. La nulidad es un caso de casación negativa. Yo decreto la nulidad porque no hay tratamiento de todos los puntos esenciales, faltó la fundamentación jurídica, faltó el voto individual. ¿Qué hago? Hago lugar a la nulidad y devuelvo el expediente para que se resuelva nuevamente. En cambio, en la casación positiva, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, yo resuelvo conforme a derecho. Revoco y resuelvo. Perfecto, gracias. La crítica que se le Perdón, hace... doctor, ¿puedo hacerle una consulta más? Sí, ya terminó, Ernesto. Dame un segundo que le termino de completar la idea a Raúl. Raúl, la crítica que se le hace a la casación negativa es la pérdida de tiempo. Ahora, si ya tenés el expediente, tenés la posibilidad de resolver con todos los elementos, ¿para qué lo vas a devolver? Resolvelo y listo. Claro. Y lo que te dije excepcionalmente, en este tema de la nulidad por casación, de la casación negativa, excepcionalmente la Corte, advirtiendo el estado de necesidad, advirtiendo intereses superiores, tema de salud, como lo habíamos visto, se atribuye de manera excepcional la capacidad de expedirse sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si le devolvemos el amparo de salud para que vuelvan a determinar si los medicamentos se los tienen que devolver o no, se me muere el paciente. Claro. Y entonces la Corte directamente en ese caso particular dijo: sí, está mal
acá hubo una fundamentación jurídica demasiado laxa, porque habla del PMO, pero no me dice qué normas del PMO, del programa médico obligatorio, son las que resultaron aplicables, y por lo tanto, esa sentencia le falta fundamentación jurídica. Pero, dice, si yo devuelvo para que resuelvan el amparo de salud a la Cámara, tengo un problema que es necesario atenderlo de forma inmediata. Y lo resolvió. Muchas gracias. Doctor, Ernesto. ¿le puedo hacer una consulta? Ah, espero, Ernesto. Ahí estamos, Evangelina. Dame un segundo que Ernesto quería hacer una pregunta. Sí, gracias, doctor. No, mi pregunta, atento a lo que dijo recién, que también me acordé que tenía esa duda. Con respecto, digo, los requisitos de admisibilidad o los requisitos de procedencia de una nulidad de oficio, ¿son similares a lo del certiorari positivo o no tienen nada que ver? No confundamos certiorari positivo con este tema. El certiorari positivo, lo que hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es, en aquellos recursos de inaplicabilidad de ley que le faltan algunos de esos requisitos de admisibilidad, monto mínimo del agravio o monto mínimo de la pena, o le da la posibilidad de, a pedido de parte, y acuérdense en cuestiones de derecho, de decidir correr ese recaudo de admisibilidad por un interés superior, que ella considera se encuentra vigente. Y entonces, en base a eso, y al planteo que haga la parte, corre esa exigencia y da la posibilidad de que el recurso tramite como si hubiera reunido los requisitos del 278 y del 280. No, sí, eso está claro. Mi pregunta era con respecto a esto que habla de notorio interés público, gravedad institucional, etcétera. ¿Es también lo que hace a la Corte intervenir, por ejemplo, en una nulidad de oficio o no, nada que ver? No, no tiene nada que ver. La Corte, en la nulidad, acordate, lo que va a mirar es si se cumplen los 3 requisitos que hablamos. No mira otra cosa. A veces en interés particular, digamos. No, que no importa, porque, a ver, hay recaudos constitucionales que la sentencia definitiva no cumple. Punto. Perfecto, genial. A partir de ahí, es nula la sentencia. Perfecto. No miramos si es justa o no es justa, no, era lo que le explicaba recién. En el único caso en que se abre la posibilidad de seguir analizando otras cosas, es en este tema de salud, o menores podría ser en algún caso particular. Pero si no, a ver, un daño sin perjuicio te va a decir, mire, lo lamento. O un recurso extraordinario en materia laboral, es decir, lo lamento, la sentencia no reúne los requisitos, vuelvan a dictar sentencia. Lo que puede ser que ocurra es que con tal de no decretar la nulidad, rechace la nulidad, pero que después en la inaplicabilidad de ley, si es que hubo interpuesto, pueda tratar algún tema que generaba el pedido de nulidad. Pero bueno. Genial. Gracias. Evangelina, te escuchamos. Bueno, es por la resolución simplificada, que nosotros en procesal lo habíamos visto como certiorari negativo. Usted dijo que no es un certiorari, que la resolución es una interlocutoria porque no tiene fundamentación, se remite nada más que a la norma. Pero no entiendo por qué no es un certiorari. A ver, el instituto del certiorari, del writ of certiorari, en realidad tiene que ver con el rol que se le reconoce a la Corte de Estados Unidos de elegir casos trascendentes para la vida institucional del país. Casos constitucionales, ¿está claro? Es decir, es el certiorari positivo. Nosotros inventamos el certiorari negativo, que en realidad que es el 280 del Código Procesal de Nación. Si no hay cuestión federal, si la cuestión federal es intrascendente o no hay gravedad institucional, la Corte no va a intervenir. Te va a decir, mire, nosotros somos excepcionales, nuestra competencia está acotada a lo que dice los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional,
somos el superior custodio de la Constitución y esta causa no interesa al tratamiento. ¿Por qué es diferente en Provincia de Buenos Aires? ¿Por qué fue criticado el certiorari nacional? Y porque no me dicen nada, chicos. Porque si yo me pongo a recorrer los distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, por ahí me voy a encontrar que casos iguales, en uno dijeron, hago lugar y abro el recurso extraordinario a través de la vía de la arbitrariedad de sentencia, y en otros iguales dijeron, no, no corresponde, artículo 280 y chao. Y vos decís, pero mi caso era igual al que se había planteado en su momento, igual. Depende de la secretaría que quizás cayó, y obviamente no te dicen nada. Como dice Gregorio, no dicen nada, solamente te citan el 280. Y vos te tenés que imaginar si tu caso carece de trascendencia, si tu caso carece de cuestión federal, etc. En Provincia de Buenos Aires, ¿por qué decimos que está mal hablar de certiorari negativo y sí hablamos de facultades de resolución simplificada? Porque la Corte, cuando te resuelve, te está diciendo, esto ya lo resolvimos nosotros en tales causas. Su causa no guarda originalidad, por lo tanto le rechazo el recurso. ¿Para qué voy a entrar a tratar sobre un tema donde ya hay una constante jurisprudencia en un determinado sentido, si el tema que vos le planteás no guarda originalidad? ¿Comprendés? Por ejemplo, hay una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta, que el cambio legislativo puede traer o puede tener una influencia necesaria en el cambio de doctrina de la Corte, obviamente. ¿Por qué? Y porque si el cambio legislativo impacta sobre la extensión o consideración que debe tener una norma, precisamente eso te va a impactar en la doctrina del tribunal. Y es algo lógico. O si las circunstancias de hecho, por eso muchas veces, cuando uno hace un recurso extraordinario de inaplicabilidad, pone el esfuerzo o en mostrar las diferencias que no resulta aplicable una determinada doctrina porque las cuestiones de hecho fueron totalmente diferentes, o si le pido que me la apliquen, al revés, digo, estas circunstancias de hecho ya fueron juzgadas en tales precedentes y por lo tanto no hay motivo para cambiar la doctrina. ¿Comprenden? Esto es importante. En la facultad de resolución simplificada, lo que se hace es indicarte los motivos por los cuales te rechazan el recurso. No me explayo. No hay necesidad de que me explaye. Pero te van a indicar. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Fíjense. Vamos a la vía ordinaria. Si a mí me declaran desierto un recurso porque no cumplí con esta norma que dice que el recurso de apelación es la crítica concreta y razonada de un fallo. Me dicen, no habiendo cumplido el doctor El Cerro con la carga que le impone el Código Procesal, crítica concreta y razonada del pronunciamiento judicial, se declara desierto el recurso. La pregunta que les hago, ¿ustedes saben por qué le rechazaron el recurso? Y no. Porque van a decir, puntualmente no. Cerro, usted va a decir, Del Cerro, usted no cumplió el 260. Y usted va a decir, pero todo lo que yo escribí, esa cantidad de hojas, ¿no es una crítica concreta y razonada? Dijeron no. Ahora la pregunta que yo les hago. Una sentencia que me declara desierto un recurso, ¿puede ser objeto de un recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires? ¿De queja? No. Yo creería que no. Es por apelación denegada. No, en este caso no, porque es la sola invocación de esa norma, como dice el artículo 31. Claro, fíjense la gravedad de un rechazo de esta naturaleza que me impide a mí ir a la Corte.
Porque lo que me dijeron claramente acá, que no hay agravio. O sea que yo no pasé el estándar mínimo como para que me lo resuelva la Cámara de Apelaciones. Por lo tanto, al no tener ese recurso de apelación, cumplir con ese estándar mínimo, ¿cómo me voy a agraviar yo de una sentencia que dice que yo soy una bestia jurídica? Que no sé hacer un recurso extraordinario, que es un recurso ordinario. Porque no hay agravio. A ver, para que me traten el recurso tiene que haber agravio. Si no hay agravio, no me tratan el recurso. Fíjense qué juego de palabras. Por lo tanto, si no hay agravio en la instancia ordinaria, menos voy a poder tener agravio en instancia extraordinaria. En ese sentido, uno puede observar que en el ámbito federal, por ejemplo, en el ámbito de las cámaras nacionales, quizás sean menos duros que en algunos pronunciamientos judiciales de la Cámara de Mar del Plata. Porque muchas veces cuando vemos un pronunciamiento judicial de las cámaras nacionales, lo que observamos es que dice, bueno, este recurso que interpuso es dudoso en cuanto a cumplir o no el requisito que impone el 260 del Código, en realidad es el 275 del Código de Nación, pero por este tema del derecho de defensa, etcétera, igual lo tratamos. Con lo cual, me abren la puerta para un eventual recurso extraordinario. Pero si me la cierran con un 260, no voy a poder ir a la Corte. Porque ahora, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque si a mí me cierran la puerta con un certiorari negativo, con una facultad, mejor dicho, con esta facultad de resolución simplificada, yo tengo el fundamento. En forma sintética, pero lo tengo. ¿Comprenden? A ver, yo planteo el tema de la oponibilidad de la transacción o no. Y la Corte me dice, mire, esto ya lo resolvimos en un montón de causas. La transacción es inoponible al abogado que no intervino. Punto. Causas tanto, tanto, tanto. Entonces yo ya tengo el fundamento. Si me aplicaran el 280 de Nación, acuérdense, ustedes lo vieron en lo que yo les mandé, que el recurso es inadmisible, 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuál es la causa? No lo sé. ¿Comprenden entonces? La inadmisibilidad del recurso en el ámbito de nación no es igual a la inadmisibilidad o a la, mejor dicho, la improcedencia del recurso, mejor dicho, con términos correctos, la improcedencia de provincia me la pueden decir en forma simplificada, pero tiene claramente la causa por la cual me lo rechazan. De forma sintética, en cambio, la improcedencia del recurso extraordinario federal por aplicación del 280, como les mostré, lleva un renglón y medio, que el recurso es inadmisible. Artículo 280 del CPCN. ¿Está claro, Evangelina? Sí, sí, con lo último lo entendí. Claro, perfecto. porque si no hubiera, entendía lo de la procedibilidad de los recursos extraordinarios federales. Claro, el tema es así. Si yo tuviera, a ver, alguna instancia para poder apelar por encima de la Corte, yo te diría, y esto sería, el 280 sería igual a que me declaren desierto el recurso en la instancia ordinaria. Pero la realidad es que no tengo un superior tribunal. ¿Es verdad lo que digo o no? Por encima de la Corte. ¿Sí o no? No, no hay nada. Sí, perfecto. ¿Gregorio? No, que no hay por encima de la Corte. No, porque en realidad muchas veces se confunde el tema con la Corte Interamericana. Y la realidad que la Corte Interamericana lo que juzga es la responsabilidad del Estado. No juzga, a ver, la justicia en el caso concreto. En el caso concreto me puede decir, no se resguardó convencionalmente el derecho de defensa, acá se violó la norma del debido proceso en cuanto al tiempo, a la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera, pero ¿quién es objeto de condena? Es el Estado. Yo juzgo responsabilidades estaduales, que se producen obviamente en procesos, y procesos que tienen que haber tramitado hasta la Corte Suprema.
Y no todas las quejas que yo haga, porque las quejas, ¿quién las recibe? La Comisión Interamericana, no las recibe la Corte directamente. Y es la Comisión la que decide si aquella denuncia que se acepta a la Comisión merece pasar por la Corte en el trámite. Pero no estoy juzgando la justicia en el caso concreto, sino responsabilidades o inconvencionalidades que son cometidas por los Estados miembros de la Corte. Doctor, Raúl, una consulta. sí, ahí te vi con cara de preguntar, por eso. Sí, siempre es necesario ir ante la Suprema Corte, no sé, calculo que será según el caso, pero ayer me preguntaba de eso. ¿Siempre es necesario terminar, digamos, en queja ante la Suprema Corte y después ir a la Corte Suprema? ¿Cómo es eso? Porque... Creo que ahí tenemos una confusión. Yo, para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia, tengo que tener una sentencia del Superior Tribunal Provincial. Se llamará Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires, Supremo Tribunal de Justicia de Córdoba, etcétera, etcétera. Yo, para poder llegar a la Corte con un recurso extraordinario federal, tengo que tener la sentencia del Superior Tribunal Provincial. Estrada y Di Maggio, los dos antecedentes, ¿sí? Muy bien. Si eventualmente yo interpongo un recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires y me lo deniegan, suponete, interponemos ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, me lo deniega, yo tengo que intentar la queja. Si la Corte me deniega la queja, yo en realidad, frente a la denegatoria de la queja, tendré que interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, tratando de explicar que hay cuestión federal y que necesito, sí o sí, para poder llegar a la Corte de Nación, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que no me atendió ninguno de los dos recursos, diciendo que el monto mínimo del agravio no justificaba, era un requisito de admisibilidad que no cumplía mi recurso extraordinario. Si la Corte Suprema de Justicia, interpuesto este recurso extraordinario frente a la Suprema Corte, me dice, no hay cuestión federal, se lo deniego, ahí voy a la Corte Suprema de Justicia en queja. Si la Corte me abre la queja, me va a obligar, va a hacer lugar a la queja, le va a decir a la Corte de Provincia que debe estudiar ese recurso extraordinario, que porta una cuestión federal, y que por lo tanto tiene que dejar de lado aquellas limitaciones que tenía la legislación provincial y que le impedían conocer en ese recurso de extraordinario. ¿Les parece muy complicado el tema? Como que sería lo mismo, pero digamos que en la instancia anterior, digamos, sería algo similar. Es que, a ver, uno tiene que entender que todo recurso extraordinario es excepcional. Que son puertas que se van abriendo, pero cada vez tienen cerraduras más difíciles de abrir. ¿Está claro? La más fácil de las cerraduras para abrir es el recurso de apelación ordinario. Solamente me piden que haga una crítica concreta y razonada del fallo. ¿Sí? Pero después mi crítica es respecto de los hechos, los medios probatorios y la cuestión de derecho. ¿Está claro? Primer puerta, teóricamente, es más fácil de abrir. La abro con cualquier llave. Muy bien. Ya cuando tengo ese pronunciamiento judicial de Cámara, el problema se me complica. ¿Por qué? Porque ya estoy en el ámbito de la Constitución y los recursos extraordinarios. ¿Y qué recursos extraordinarios tengo? Tengo 3 en la provincia de Buenos Aires. Nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley. Muy bien. Cada uno con sus requisitos propios.
Siempre ley o doctrina legal también, obviamente, ¿no? Sí, claro. Y acordate que ahí también entra la parte del análisis de la sentencia a través de la vía del absurdo en la apreciación. Sí, lo simplifiqué. Está bien. Pero fíjate, o fíjense, que son 3 recursos que se fundan en cuestiones de derecho. O la norma que me aplicaron para resolver el caso era inconstitucional, o la sentencia que se dictó no reúne los requisitos mínimos que le exige la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en los artículos 168 y 171, o la sentencia aplicó mal la ley o interpretó mal la ley a través de la doctrina de la Corte, o entra dentro de la teoría del absurdo. 3 caminos que son 3 cuestiones de derecho, ya no estoy hablando de cuestiones de hecho. Excepcionalmente, por la vía del absurdo, puedo tratar las cuestiones de hecho. O sea que ya me cuesta más abrir la puerta. Ahora, antes tenía una llave que abría fácilmente la puerta. Ahora tengo 3 llaves nada más para abrir la puerta. Y si me equivoqué de llave, la puerta no se me va a abrir. ¿Les quedó claro el ejemplo? Muy bien. Ahora, logré llegar a la Corte, sorteando todos esos requisitos de admisibilidad que tenían cada uno de los recursos. ¿Puedo llegar a la Corte Suprema si no estoy de acuerdo con lo que me resolvió la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Anda una sola llave, chicos. Y esa sola llave se vincula con la inconstitucionalidad. La sentencia que se dictó es inconstitucional. Y eso me genera la cuestión federal. ¿Comprenden? Fíjense, antes tenía una llave que abría muy fácil. Después tenía 3 llaves que me abrían 3 puertas y que no me podía equivocar cuando utilizaba la llave. Pero para poder llegar al último eslabón de esta cadena, es una sola llave la que permite abrir la puerta. Es el recurso extraordinario federal. Muy bien. Si yo quisiera con esas 3 llaves abrir la puerta y la puerta me dice no, no, porque usted no cumple con los requisitos de admisibilidad, pero dentro de esa cuestión que yo estoy planteando, había una cuestión federal como me identifica el artículo 14 de la ley 48, y esa cuestión federal es la que resuelve en definitiva el proceso. De su suerte depende cómo me resuelvan el proceso. No puede haber limitaciones al tratamiento, porque es lo más importante. Entonces, lo que le va a decir la Corte, mire, amigo, usted en el ámbito interno puede tener las limitaciones que quiera, pero por encima de todas esas limitaciones está la Constitución Nacional y las convenciones que enumera el artículo 75, inciso 22. Y por lo tanto, ninguna limitación se puede imponer que me impida a mí resolver la cuestión constitucional o convencional. Por lo tanto, usted debe expedirse sobre esa cuestión y no puede hacer valer esas limitaciones locales. Necesariamente tengo que tener el pronunciamiento del Superior Tribunal de la provincia. ¿Y esto se acuerdan en qué se basaba? Esto era porque todos los jueces del país tienen capacidad para decretar analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Nuestro control es difuso. Entonces, yo voy a tener en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires, si voy por civil y comercial, voy a tener un análisis en primera instancia, un análisis en segunda instancia, y necesito
en análisis de la Suprema Corte, sí quiero y considero que todas las cuestiones que fueron resueltas deben ser definidas por la Corte. ¿Por qué? Porque hay una cuestión constitucional o convencional que necesariamente resuelve la suerte de este proceso. Si yo tengo que pagar o no, va a depender de cómo se interprete esta norma desde el punto de vista constitucional. En la colisión normativa, la Corte me va a decir cuál de las dos normas en juego es la constitucional. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la inconstitucionalidad de la ley de evasión, de la ley antievasión? Cuando yo les dije que la ley de procedimiento tributario establecía el principio de la realidad económica y la ley antievasión, la 25345, imponía una forma de cumplimiento de las obligaciones que, si no se cumplían a través de lo que decía la ley, esas obligaciones cumplidas no eran deducibles contablemente. Y ahí se le planteó un problema de colisión normativa. ¿Por qué? Porque estaba entre la 11685 de procedimiento tributario y en la ley 25345. Hay una colisión normativa entre dos normas nacionales, con dos principios diferentes. ¿Y la Corte qué dijo? Acá hay una cuestión constitucional y la cuestión es trascendente. ¿Por qué es trascendente? Y porque va a replicar en todo el país. ¿Y quién está interesado en cómo se resuelva esto? La FIP. La recaudación del Estado depende de cómo yo resuelva. ¿Comprenden la trascendencia también? Y en esta colisión normativa dijo, bueno, vale más la ley de procedimiento administrativo que esta ley antievasión. Principio de la realidad económica por sobre la forma que establecía esta ley. Y bueno, entonces ahí lo van a entender ustedes. Cuando la Corte resuelva, por ejemplo, el tema de la 14432, provincia de Buenos Aires, inembargabilidad genérica, esto ya lo tiene la Corte. ¿Y la Corte qué tiene que resolver? Si la inembargabilidad genérica, que establece una norma provincial, se adecua o no al artículo 75, inciso 12, vinculado al tema de las materias delegadas. O sea que yo tengo una colisión normativa entre la delegación que hicieron las provincias en el 75-12 para dictado de códigos, y por otro lado tengo una provincia que me dicta una ley provincial que me habla de inembargabilidad. ¿Está bien o está mal? En ese caso era una copia, ¿no? ¿Cómo? Que en ese caso particular era una copia textual del Código Civil. No, eso era en el caso de... confundiendo el Sí. 219, cuando yo te Claro. decía... Listo, no, listo. esta es la ley provincial. En ese caso era inconstitucional. Sí, desde mi punto de vista la 14432 avanza. Igualmente, yo tengo una amiga... Yo pensé que yo le había entendido que ya lo habían declarado inconstitucional. No, lo declaró, acordate, lo declaró hace mucho tiempo, y la colisión normativa era entre el artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba, es un precedente Banco del Suquía, donde la Corte dijo que violaba en ese momento el 6711, porque era una materia delegada. Porque esto trae un montón de conflictos. Acuérdense, otro de los conflictos que también se generó era, que ahora el código lo corrigió, era en el tema de los plazos de prescripción. Esto tiene que ver con el tema de la adquisición y pérdida de derechos. ¿Puede una ley provincial hablar de plazos prescriptivos? La Corte en su momento lo resolvió hace mucho tiempo, y después lo resolvió la provincia de Buenos Aires, siguiendo el criterio de la Corte, diciendo que esto no, los plazos de prescripción tenían que estar en la ley de nación. Y en el Código Civil y Comercial, ¿qué lograron las provincias? Que se exceptúe de la consideración del ámbito de la competencia de la legislación nacional
los plazos de prescripción en materia tributaria. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y lo hacen, ¿saben por qué las provincias lo pidieron? ¿Por qué las provincias necesitan plazos de prescripción más largos en materia tributaria? Porque son malos cobradores. Entonces se les prescribían las causas. ¿Entienden? Entonces, por eso a las provincias les interesaban plazos más largos. Esto es el tema cuando yo les digo a ustedes, ¿por qué la caducidad de instancia en provincia de Buenos Aires es preventimación? En el Código de Nación, nada, ¿qué preventimación? Hasta de oficio se las decretan, en eso son duros. Y esa preventimación tiene que ver con los abogados del Estado. Claro, tienen un montón de causas y es imposible controlar la cantidad de ejecuciones fiscales. Entonces, bueno, le avisan. Por una vez, pero le avisan. Eso en el ámbito de Nación no se avisa. Directamente o se la decretan de oficio o a pedido de parte. Por eso hay que entender muchas veces el interés que hay detrás de la norma. ¿Mm? Muy bien. Profesor, sí, Luciano. breve, por esa interlocutoria de provincia, de la Suprema, que declara a partir de su facultad de resolución simplificada, ¿podemos ir por recurso extraordinario ante...? Perfectamente, porque a vos ya te explicaron los motivos del rechazo. Y en Nación ahí moríamos, porque ya no habría otra forma. A ver. Si Nación aplica el 280 ya no podés ir a ningún lado y en provincia eventualmente te queda ir por recurso extraordinario ante la Corte. Obviamente que la sentencia del Superior Tribunal Provincial te permite, y reitero, si hay cuestión federal del 14, siempre y cuando. Siempre y cuando haya cuestión federal, que vos vayas a la Corte Suprema. Bien. Pero vos sabés por qué te rechazaron. Pero lo importante es que vos sabés por qué te rechazaron. Bien, gracias. Y lo sabés y te lo dijeron de manera, como dice el código, o como dice el doctor Camps, mejor dicho, a través de una resolución judicial simplificada. Gracias. En cambio, vos vas a la Corte, te declaran la inadmisibilidad de tu recurso y vos volvés a tu estudio y decís, ¿por qué me lo habrán rechazado? Y amén de que en provincia hace una resolución interlocutoria y reviste el carácter definitivo. No tiene nada que ver porque en definitiva la forma de la definitividad hace la cuestión debatida en el proceso. Perfecto. Entonces, la realidad es que vos podés estar de acuerdo o no con lo que te resolvieron en provincia, pero por lo menos te dicen por qué te resolvieron de determinada manera. ¿Por qué? Doctor. Sí, Mauricio. Disculpe que lo interrumpí. No, hablando del certiorari, el artículo 31 bis, me queda en claro que el certiorari positivo para que el recurso de inaplicabilidad que no cumple el monto mínimo de agravio. Pero el párrafo anterior incluye a los otros 3 recursos, o sea, los 3, incluyendo la inaplicabilidad, diciendo que lo puede llegar a tomar cuando hubiese estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos la Corte, o sea, que sería para los 3 recursos del certiorari positivo. No, en principio, fíjate vos que los requisitos de admisibilidad, precisamente que tienen particularidades, es el de inaplicabilidad de ley. Los otros tienen requisitos propios. Entonces, en principio está enfocado al de inaplicabilidad de ley. Bien, porque había leído el párrafo anterior y me confundía porque ahí... No, es que, fíjate que esto apunta a 2 cuestiones fundamentales. O a una cuestión fundamental, que es el requisito de admisibilidad, que es el monto del agravio o el monto de la pena. Que aunque no lo creas, es muy restrictivo. Es muy restrictivo. Entonces, eso hace que, a ver, como decíamos, primero que tiene que haber una propuesta del recurrente, donde vos vas a explicar los motivos por los cuales vos considerás que es necesario que lo trate.
corriendo esta exigencia. Entonces, esto es importantísimo. Es decir, el planteo de parte es el que mueve a la remoción del obstáculo. Por eso es tan importante esta posibilidad que te da la ley. O hay cuestión federal, entonces vos decís, espere, no importa si la ejecución de alquileres son 5 pesos, 10 pesos o 100 pesos. Acá hay una cuestión federal que es, en definitiva, la que va a resolver el proceso, si yo puedo embargar o no, si puedo rematar o no. Y ahí vos estás diciéndole a la Corte, mire, que esa cuestión federal decide la suerte de este incidente de levantamiento o no de embargo. Pero es importante cómo lo planteas, obviamente. Bien, gracias. Entonces se plantea directamente ante la Corte, no ante el tribunal que falló, que rechazó el recurso. No, lo que está dentro del recurso extraordinario que vos le planteaste ante el tribunal que falló. Bien, gracias. La cuestión de la trascendencia, artículo 31 bis de la ley 5827. Y ahí vos le vas a plantear al tribunal apelado por qué motivo vos considerás que estás frente a una situación de excepción que merece se deje de lado ese requisito de admisibilidad que vos no estás cumpliendo en tu causa. Bien, muchas gracias. Profesor, una consulta. Sí, Mauricio. Si entiendo, o sea, yo entiendo, si hay lo que se afecta es una norma de la Constitución de la provincia, entiendo que lo que va a ser el recurso de inconstitucionalidad. Sí, eso es lo que iba a tratar de explicar hoy. Bien, y en el caso de lo que cuando se afecta es una norma de la Constitución, pero de nación, ¿ahí qué es lo que se plantea? ¿La cuestión federal o...? Vos lo que vas a... ¿Cómo? A ver, la cuestión federal la vas a plantear dentro de un recurso de inaplicabilidad de ley, porque vos lo que estás cuestionando es la norma que aplicaron para resolver la cuestión. Perfecto. Era esos nombres Sí. que no me... ¿Dónde lo encasillaba? Gracias. Vamos a hablar un poquito de inconstitucionalidad, si les parece. Fíjense ustedes. El primer punto a considerar es el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es el que me habla de, obviamente, de la supremacía constitucional. Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan el ejercicio de libertad y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que la de los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Ya me está diciendo, esta Constitución es suprema. Cuando habla en el artículo 161, el código de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires me habla de dos acciones o de dos formas de planteo de inconstitucionalidad. Una a través de la acción de inconstitucionalidad, que en nuestro caso nosotros la tenemos reglamentada en los artículos 683 a 688 del Código Procesal. Y después, en el mismo inciso, me habla del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que está en el artículo 299 a 303 del Código Procesal. Fíjense, es lo que me dice a mí la norma. El planteo es claro y dice, este recurso, ¿contra qué tipo de providencias procede? Dijimos nosotros siempre, providencias definitivas. ¿Y qué tienen que resolver en estos procesos? Y dice, cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento
bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema. Esto tiene de común con el recurso extraordinario federal, que acá lo que se trata de imponer es la supremacía de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Acá lo que yo tengo es una regla inconstitucional a la cual, al momento de sentenciar, se le da preeminencia por sobre la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es decir, tengo un legislador, no importa, es provincial, municipal, etcétera, que dentro de sus facultades está dictando una norma y esa norma excede o se opone a una manda constitucional provincial. Y como dijimos, acá mediante este recurso se trata de imponer la supremacía constitucional. ¿Cuál es el requisito de admisibilidad propio de este tipo de recursos? Es el planteo oportuno de la cuestión constitucional. Y este planteo oportuno habitualmente lo vamos a tener que hacer, ya sea al momento de demandar o al momento de contestar la demanda, que es donde yo ya estoy observando que se invoca una norma que yo considero que es inconstitucional en la demanda a los efectos de hacer valer el derecho del actor. Y lo importante es que este planteo de inconstitucionalidad oportuno debe tener obviamente un mantenimiento en las instancias ordinarias a los fines de que eventualmente uno pueda, oponer en definitiva o interponer en definitiva el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Obviamente que esto es común a todos los recursos, es que siempre tienen que mostrar el perjuicio que causa la aplicación de esa norma inconstitucional. ¿Le hago una consulta, doctor? Sí, Ernesto. Con respecto a esto último que dijo. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad provincial, en eso se parece, digamos, al federal, se tiene que sostener en todas las instancias. Sí. No así el de inaplicabilidad y el de nulidad. Digo, el de inaplicabilidad y nulidad. Solamente, y este de inconstitucionalidad también se tiene que presentar a los 10 días de la última sentencia, obviamente. Los requisitos son comunes a todos los de admisibilidad, son comunes a todos los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Lo importante es que vos tengas en cuenta que este recurso de inconstitucionalidad que te habla de planteo oportuno es porque la cuestión que va a resolver el proceso se vincula justamente a normas que vos estás planteando son inconstitucionales. Ahora, puede ser que esa inconstitucionalidad te aparezca de manera sorpresiva en la sentencia. Entonces, es el único caso en el cual vos no tenés que hacer la cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque te aparece de manera sorpresiva con el dictado de la sentencia. Entonces, es ahí donde vos podés perfectamente plantear también el recurso de inconstitucionalidad.
Bien, y eso procesalmente se hace con una cápite desde la primera providencia que se pretende reputar de inconstitucional después. A ver, cuando vos planteás la cuestión constitucional, generalmente vos lo vas a hacer a través de la contestación de demanda o la oposición de excepciones, ¿es verdad? Bien, ahora, si la cuestión aparece en la sentencia, directamente vos interponés el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y ahí haces directamente el planteo de inconstitucionalidad. No A partir del necesitas, momento que se toma conocimiento. claro, de que te notificaron la sentencia, obviamente. Y vos decís, Doctor, sí, usted dijo con respecto a la ley de honorarios profesionales de los contadores que cuando citamos peritos tendríamos que poner un punto pidiendo la introducción del sistema federal, la introducción de la cuestión federal. La verdad es que yo nunca lo había visto en las demandas y generalmente se pide peritos. No se puede plantear la introducción cuando hace la liquidación y se funda en esa ley, o ya es tarde. No, es tarde porque, a ver, desde el mismo momento en que vos pedís la designación de un perito contador, ya sabés que al momento de regularle honorarios, le van a regular en base a esa ley. ¿Por qué vas a esperar a que el perito pida la regulación de honorarios? Por eso es tan importante anticiparte y provocar el tratamiento oportuno de la cuestión federal. Y esa cuestión federal hay que dar traslado a las partes interesadas. Y esto es tan importante, porque se sustancia la cuestión. No, le consultaba porque como no lo había visto, me llamó la atención. No, bueno, pero sí, yo lo he visto y lo he visto de manera bastante frecuente. Dependerá porque en definitiva, no te olvides que acá lo que se está planteando también muchas veces es que se está corriendo con que los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad de oficio. Y a mí en esos temas también me parece que hay temas que son disponibles y hay temas que son indisponibles. Y la realidad es que en los temas disponibles, como son los patrimoniales, muchas veces decretar la inconstitucionalidad de una norma tiene que ver con la alegación de un perjuicio económico. Y que eso tiene que ser en concreto, por eso aquello de la necesidad de explicitar claramente cuál es el perjuicio que te causa una determinada aplicación de una norma. Y esto es importante y esto requiere de un desarrollo. Entonces, no me alcanza con que yo diga, bueno, los tribunales ya tienen esto resuelto de esta manera. No, una inconstitucionalidad requiere de una sustanciación y un tratamiento en serio. Obviamente partiendo de la base de que siempre uno entiende que la legislación es constitucional. ¿Por qué? Porque esto es el equilibrio de poderes. Entonces, de esa manera resguardamos el equilibrio de poderes. El legislativo dictará las normas y el judicial deberá analizar acerca de la constitucionalidad o no. Pero partimos de la base que la ley, si se dictó a través de un procedimiento regular, es constitucional. Esto es importante. Siempre hay que tener ciertas reglas en la cabeza para poder, cuando uno empieza a analizar un tema particular, lo vea y diga, bueno, en este tema particular hay ciertos principios que voy a tener en consideración. Entonces, como les decía, introducir la cuestión federal no es decir, como vemos muchas veces en un renglón y medio, encontrándose afectado el derecho de propiedad y de defensa de mi mandante, vengo a introducir la cuestión federal. No, explícame por qué. ¿Por qué puede ser afectado el patrimonio de tu mandante? Explícame por qué puede estar afectado el derecho de defensa en juicio. Explícalo. ¿Y cuál es la consecuencia de esa afectación? ¿Está claro entonces ese tema? Bien. Vamos ahora a hablar un poquito de
el recurso extraordinario federal. Partimos de la base de la supremacía de la Constitución Nacional y obviamente, como dice la misma Constitución, también que se han incorporado tratados que tienen la misma jerarquía, en ese artículo 75, inciso 22. Y a partir de ahí, el artículo 116 de la Constitución de la Nación me habla de la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia, y entonces dice que tiene el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva del artículo 75, inciso 12, porque son las cuestiones de derecho común, que son de conocimiento de los tribunales provinciales, ¿es verdad? Y después habla de los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado extranjero. Esta es la competencia federal. Y esta competencia federal, en estos términos, va a ser, en esta competencia federal, el vértice superior es la Corte Suprema. Ahora bien, en esta competencia federal, a renglón seguido del 117 dice, pero cuidado, de esta competencia federal que se ha delimitado, solamente van a llegar a la Corte por recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque por excepción esta competencia la voy a ejercer de manera originaria. Y en la manera originaria la voy a ejercer ¿en qué tipo de asuntos? En los concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuere parte. ¿Y esto por qué? Porque la competencia en razón de las personas, que es en definitiva la que ustedes están mirando en el artículo 117, tuvo por objeto claramente mantener la paz interior y las relaciones con las potencias extranjeras. Para mantener la paz interior necesito un tribunal que esté por encima de los conflictos entre una provincia y sus ciudadanos. Y si quiero mantener la paz con las potencias extranjeras, voy a darle a la Corte las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Ahora bien, esta competencia la voy a extender cuando creo la causa, cuando se me crea la materia de la existencia de cuestión federal. Y esta cuestión federal aparece descrita en el artículo 14 de la Ley 48. La Ley 14, fíjense ustedes, es del año 1860, perdón, la ley 48, es de 1863. Dice, la Suprema Corte de Justicia conocerá en primera instancia, etcétera, etcétera, y cuando va al artículo 14, me establece ciertos principios que son muy importantes. Porque dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema
de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia. Fíjense ustedes. Y esto es lo que tiene que luego interpretan Estrada y Guimás. Solamente puedo llegar a la Corte una vez que transité toda la jurisdicción provincial y llegué a obtener un pronunciamiento del Superior Tribunal de Provincia. Ahora bien, ¿y siempre puedo llegar? No, no siempre puedo llegar. Porque para poder llegar a la Suprema Corte, yo tengo, a la Corte Suprema, tengo que tener cuestión federal. ¿Y cuándo hay cuestión federal? Y es la que me enumera en los 3 incisos del artículo 14. Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez. Primer inciso. En segundo lugar, cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de la provincia. El tercer supuesto, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o de una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula o sea materia de litigio. Es decir, fíjense ustedes que acá hay un conflicto normativo y lo que se trata de analizar es si en ese conflicto normativo se da validez o se le da a una norma de rango inferior en contra de una norma de la Constitución Nacional, de una ley del Congreso o de un tratado con las potencias extranjeras. Claro que a esto nosotros tenemos que agregarle un capítulo más. ¿Por qué? Porque hay una nueva causal que habilita el análisis de la Corte y que se conoce como doctrina de la arbitrariedad de sentencias, porque esa sentencia no es una sentencia que reúna los requisitos mínimos exigidos por el debido proceso. No es esa decisión razonada que se exige, que aplica el derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Esa es la vía del recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, y que es el que habilita que la Corte entienda en cuestiones que muchas veces no son cuestiones de derecho, sino que son cuestiones que se violan, donde se encuentra violado claramente el debido proceso. O se aplicaron normas equivocadas, o fueron evaluados mal los hechos, etc. Ya vamos a ver cuando veamos el tema del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, que en realidad siempre decimos
este recurso, la causal, es la sentencia inconstitucional. Por eso fíjense ustedes, es la única de las causales, primero que no está escrita y segundo, que no requiere del planteo federal. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad surge de la sentencia. La inconstitucionalidad, precisamente de la causal de arbitrariedad, aparece de manera sorpresiva en la sentencia definitiva. Perdón, y en ese caso no planteas entonces cuestión federal, el escrito del No, recurso no porque tiene nada que ver con... No, porque ¿cómo vas a ver? A ver, ¿Catalina hablaba? Sí. Catalina, fíjate vos lo que vos en la sentencia advertís graves yerros. Entonces, ¿cómo yo puedo anticiparme a una sentencia arbitraria? Es imposible. Ah, claro, sí. No, es que Por eso no, pero lo importante es que lo entiendas. No me importa que lo razones tardíamente. A ver, chicos, esto es importante. Es decir, la inconstitucionalidad. ¿Por qué hay inconstitucionalidad? Porque la sentencia, en realidad, no hay un razonamiento razonado con aplicación del derecho a las circunstancias comprobadas de la causa. Hay errores graves de juzgamiento. ¿Me entienden? Claro, ese error grave de juzgamiento tiene que ver con la justicia del fallo. Acá no, digamos, la constitucionalidad que se pone en juego es la sentencia misma. Lo que se resolvió en ese proceso, ¿comprenden? Por eso decimos, yo no puedo anticiparme y decir esta sentencia es inconstitucional. Sí puedo ir preparando el terreno para decir hay casos federales, etc. Pero la arbitrariedad siempre surge de la sentencia. Esa sentencia viola claramente las reglas de la sana crítica. Lo mismo que vimos nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos la causal del absurdo en la apreciación de la prueba? ¿Por qué? Y porque le estamos diciendo, esta sentencia es contradictoria, esta sentencia toma elementos probatorios que no existen o los malinterpreta, no toma en cuenta elementos probatorios que eran fundamentales, etcétera, etcétera. Hay un error de juzgamiento. En el error de juzgamiento yo no lo puedo anticipar. Por eso siempre decimos que en el recurso extraordinario federal con fundamento en la sentencia arbitraria, lo que tenemos es una sentencia que no guarda los requisitos mínimos exigidos para una sentencia por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, por la Constitución de la Nación Argentina. Bien. Me cansé, chicos. Nada. Entonces, Mañana profe, sí. Perdón, directamente ante un fallo de primera instancia que lo podríamos plantear a la arbitrariedad. No, porque ¿Directo a la Corte? No. Está, tiene que Perdón, soy una bestia, Luciano. Sí, lo podés plantear. Ok. Porque, pará, Bueno. todo tiene una explicación. Tacha. Sí. No, es relativo. Luciano, acordate una cosa. En el ámbito federal, vos tenés una limitación recursiva por el monto. Es decir, si bien yo tengo tribunales de primera instancia y cámaras de apelaciones, en el ámbito de lo que es la justicia federal, la Cámara de Apelación vendría a ser el Tribunal Ordinario Superior de la Causa, ¿verdad? En las cuestiones civiles y comerciales. Pero vos en el 242 tenés una limitación en la apelación por el monto. Con lo cual, en ese caso, la sentencia que te dicte a la primera instancia es definitiva si no podés ir a la Cámara. Por lo tanto, esa sentencia de primera instancia podría ser objeto de un recurso extraordinario federal y podría ser arbitraria.
Bien. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, terminamos recurso extraordinario. ¿Y le puedo hacer una Sí, pregunta de sucesiones? Dale. Tengo ahí un tema sobre ¿Cuándo me muero? base imponible y base regulable. ¿Cómo se calcula la base imponible o la regulable de una sociedad? Si vos heredás una sociedad, ¿cómo se calcula? ¿El monto? ¿Cómo? Andá al artículo 27 de la Ley de Honorarios Profesionales y ahí tenés que ver que te da la posibilidad. Si yo tengo una sociedad que cotiza en bolsa, es muy fácil. Sí, ahí sí. Bueno, después hay diferentes formas de evaluar el precio de una acción de una sociedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una sociedad tenga bienes que evaluar el precio de las acciones. ¿Por qué? Porque vos podés tener muchos bienes, pero también podés tener muchos pasivos y en caso de liquidación, entonces hay distintas técnicas contables para poder determinar el valor de una acción o de una cuota aparte. Evidentemente hay que poner un perito contable. Si no estás de acuerdo, sí. Si no estás de acuerdo, sí. Lo que vos podés plantear al momento de ofrecer el perito contador es las distintas alternativas para poder evaluar cuál es el valor de la acción. Bien. A ver, si yo tengo, por ejemplo, quiero evaluar un colegio, vos decís, ¿cómo lo evaluamos? Valor edificio, está bien, pero tengo 100 maestros. Si el día de mañana yo tengo que liquidar este colegio, ¿cuánta indemnización tengo? Después te voy a decir, bueno, dentro de los activos que me estás tomando, el edificio, bueno, también tengo el valor fondo de comercio. La cantidad de lucro. Reconocido. Y sí, pero también te voy a decir, sí, también dentro de los activos, además de la potencialidad de la ruptura con los empleados, también voy a tener en consideración la cantidad de procesos, que yo tengo en trámite y un posible resultado negativo. ¿Mm? Pero acá se presenta una disyuntiva, que es entre el cliente y el abogado, porque el cliente va a querer que lo cotice lo menos posible y el abogado lo más posible para la regulación de honorarios. Entonces, habría un conflicto prácticamente. A ver, el conflicto lo podés crear o no. Me parece que todo tiene que ser, el consenso tiene que surgir de un diálogo. Claro, pero yo voy a Solimen y le digo, mira, no, vos tenés esto, tenés lo otro, bla, 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 bla. Vas a tener que poner de tasa y sobretasa tanta plata. Y eso también me va a servir a mí a los efectos de la regulación de honorarios. Pero seguramente es lo primero que te preguntó el cliente. Porque lo único que le importa al cliente es cuánto le va a salir la sucesión. Exacto, por eso vos. Y bueno, pero, a ver, obviamente que en una sucesión que no hay nada, no es un conflicto. No, está claro, no, estamos hablando de donde hay sociedades, donde hay bienes de difíciles determinación. Sí, obviamente, pero hay pautas contables, técnicas contables para determinar el valor de una acción o de una cuota aparte. Bien. Doctor, una consulta. Sí, algo antes que nada, porque ahí me escribió una alumna. Los temas que ingresan todos, porque ustedes tienen todos los materiales de estudio. ¿Está claro? Yo me detengo, obviamente, en temas que me parece que son más áridos, porque lamentablemente en esta cursada virtual yo sé que necesito 60 clases mínimamente para poder dar todos los temas, porque ya lo tengo establecido y lamentablemente la facultad no me las brinda. Entonces, bueno, estamos descompasados con la cantidad de clases. Sí, te escucho, Miguel. Le consulto Franco. yo mientras tanto, si Miguel no Sí, habla. era Franco, no Miguel. Franco. Perdón, te tengo abajo de Miguel, por eso me pareció. No, está bien. Buenas tardes. No, en parte era el tema de los temas que entraban en el parcial, si nos surgía alguna duda leyendo propiedad horizontal y eso, si lo evacuaba, porque quedan pocos días, cómo evacuarlo y aunque sea, si usted podrá mencionar a dónde apuntar principalmente. A ver, chicos, ¿mañana me tienen? Bueno, mañana seguimos hablando, ¿dale? Hoy hablamos un montón de temas
y si quieren después el miércoles hacemos otra clase para poder charlar sobre cualquier tema de los que tengan dudas. Excelente, gracias. De nada, Franco. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre sucesiones, porque en el Poder General se podía establecer una cláusula especial para aceptar sucesiones, Sí. para aceptar herencias. Pero Belmonte dijo que tenía que ser específica, aceptar la herencia de tal persona. ¿Es así? Porque en el tema lo que dice, en el apunte del campus lo que dice es cláusula especial para aceptar herencias. Desde mi punto de vista, si vos tenés la facultad especial, fíjate vos que el 375, que es el que habla, será necesidad de facultades en el inciso D dice aceptar herencias. Considero que basta con que esté la facultad especial para que vos puedas aceptar sin que se identifique quién es el causante. Perfecto. Y en el tema de alimentos, ¿los honorarios se reducen en un 10%? ¿Entendí bien? Porque da un ejemplo. No. ¿Por qué se reduce? Es la regulación. No sé. No, el doctor Gabas dio un ejemplo y puso reducido en un 10%. Y no entendía de dónde sacó esa reducción. Los incidentes, es la parte de incidentes. En las incidentes, en los alimentos. alimentos. No, del 10 al 30%. Pero eso está en el artículo 47, si mal no recuerdo. Sí, bueno, Claro, no lo había entendido. No, está bien, pero una cosa es del proceso principal, que no tengo, en este momento no la tengo a la vista, pero creo que está en el 39, que habla de base regulatoria, y otra cosa es el incidente, que el artículo 47 te dice se aplica el monto del principal, pero se reduce la escala del 10 al 30%. Entonces de ahí surgía que era lo que yo no llegaba a entender. Acuérdense siempre que trabajan. Miren, yo les voy a dar una pauta en materia de honorarios profesionales, que es un tip importantísimo para trabajar. En los honorarios profesionales siempre hay dos conceptos que se manejan y que son importantísimos: base regulatoria y alícuota. Lo primero que tengo que determinar yo es la base regulatoria. Es decir, ¿cuánto vale este proceso? Si es ejecutivo, si está en juego la posesión o la propiedad, etc. Lo primero que tengo que yo tener es una base regulatoria. Después que nos pusimos y está firme la base regulatoria, después voy a ver la alícuota aplicable. Con todas las variantes. ¿Por qué digo con todas las variantes? Porque yo voy a tener en cuenta que los procesos tienen diferentes etapas. Fíjense que el artículo 28 de la ley de honorarios me habla de etapas dentro de un proceso. Y puede haber regulación por primera instancia, regulación por segunda instancia, regulación por corte. ¿Comprenden? Pero siempre lo primero que yo tengo que tener clara es la base regulatoria, el valor del proceso. Después digo, está bien, ¿cómo se evalúa un proceso de alimentos? Bueno, me dice el valor de la cuota alimentaria por 24. Muy bien, esa es base regulatoria. Bueno, ahora vamos a ver entre cuánto y cuánto me tienen que regular, alícuota. ¿Está? Siempre tengan en cuenta eso. ¿Qué tareas desarrollé? Primera instancia, segunda instancia. Bueno, yo tengo que tener una regulación de honorarios por primera instancia y una por segunda instancia. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta sobre eso que no entendí bien del paper? Dale. En el caso de segunda instancia, que es del 25 al 35%, es sobre la base, no es como en el caso de después de sentencia de trance y remate, que se regula sobre lo regulado. A ver, siempre las pautas regulatorias te las va indicando la ley. Es decir, una cosa es la etapa de la ejecución de sentencia. Mirá, vamos a la ley. Dame un segundo, por favor. Ay, qué tonto. Vos tenés, por un lado, la regulación de honorarios por tu actuación en la Cámara, que te trata dos situaciones diferentes, porque una es la revocatoria. Leandro, tenés prendida la máquina. Fíjate el micrófono, por favor. Ahí está, gracias. Bueno. Vayamos a la ley de honorarios. Vos, en primer lugar,
tenés actuaciones de primera instancia y segunda instancia. Lo que te va a establecer ahí es del 25 al 35%. ¿Sí? ¿De qué? ¿De la escala o del valor? No, es sobre los honorarios profesionales que te fijaron para la primera instancia. Genial, listo. Gracias. Y en el 41, lo que vos vas a tener es la regulación de honorarios por la etapa de ejecución de sentencia. Que fíjate vos, acá, a diferencia del otro, este te habla sobre escala. Si la escala del artículo 21 era del 10 al 25%, vos acá decís la aplicación de la mitad de la escala, aunque sea el mismo, digamos, aunque sea la misma base regulatoria. Siempre miren eso, porque cuando habla de escala, habla sobre alícuotas y se disminuye sobre alícuotas. ¿Está claro? Nos vemos mañana, chicos, a las 15 horas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Un beso grande. Hasta Chao, luego, Santi. gracias. Chao, gracias.